Séptima parte de Olvidar. Capítulo 31. El eco del amor que duele. Rebeca salió del café sin mirar atrás. Apenas cruzó la puerta. El aire de Bangkok le golpeó el rostro con una crudeza inesperada. El ruido de la calle, los motores, las voces, los pasos apresurados, todo seguía igual. Demasiado igual. Como si nada hubiera ocurrido. Como si su mundo no acabara de resquebrajarse en silencio. Caminó sin rumbo fijo, con las lágrimas cayendo libres, sin intentar detenerlas. No le importó la gente que pasaba a su lado, las miradas curiosas, algún gesto incómodo. El dolor era demasiado grande para disimularlo. Cada paso era pesado. Cada respiración un esfuerzo. No sabía cuánto tiempo caminó hasta que, casi sin darse cuenta, llegó a un pequeño parque. No era grande ni especialmente bonito, pero tenía árboles que ofrecían sombra y bancos de madera gastada por el uso. Allí, lejos del bullicio inmediato, el silencio le cayó encima con toda su fuerza. Se sentó en uno de los bancos, doblándose ligeramente sobre sí misma, como si su cuerpo intentara proteger un corazón que dolía demasiado. ¿Por qué?, susurró entre sollozos. ¿Por qué tenía que ser así? La imagen de Sarocha se le apareció una y otra vez. Sus ojos llenos de lágrimas, su voz diciendo que la amaba, y después esa frase que había cambiado todo. Tengo una relación. Rebeca apretó los puños contra sus piernas, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. Maldito accidente, murmuró con la voz rota. Me robaste todo. Me robaste el tiempo. Me robaste la vida que iba a tener con ella. Recordó el día en Londres. La llegada. La maleta. El ruido. El impacto. El vacío. 6 meses desaparecida del mundo. 10 años arrancados de su memoria como si nunca hubieran existido. Un amor borrado sin su consentimiento. La vida no es justa, dijo en voz baja. No lo es. No entendía por qué, después de sobrevivir, después de recordar, después de luchar por volver, la vida volvía a ponerles un obstáculo tan cruel. Como si amar no fuera suficiente. Como si llegar no bastara. Se quedó allí durante horas. El sol fue cambiando de posición, las sombras se alargaron, algunas personas pasaron, otras se fueron. Rebeca apenas se movió. Solo lloró. Lloró por lo que perdió, por lo que no pudo vivir, porque llegó demasiado tarde. Hasta que, agotada, con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido, entendió que debía volver. Su madre debía estar preocupada. No podía desaparecer ahora. No otra vez. Se levantó despacio y comenzó a caminar hacia el hotel. Cada calle parecía interminable. Cada paso, una despedida silenciosa de algo que había soñado recuperar. Seguía llorando. Ya no con la intensidad inicial, sino con un llanto cansado, profundo, que parecía venir de un lugar antiguo. Bangkok seguía viva a su alrededor, indiferente a su duelo, y eso dolía aún más. Cuando Rebeca cruzó la puerta del hotel, ya no pudo sostenerse más. Hasta ese momento había caminado, respirado, avanzado casi por inercia, como si su cuerpo se negara a detenerse antes de llegar a un lugar seguro. Pero apenas vio el lobby, la luz cálida, el suelo pulido, la quietud artificial de un espacio pensado para el descanso. Algo dentro de ella cedió por completo. Su madre estaba allí, sentada en uno de los sillones, mirando el reloj por enésima vez. Tenía el gesto tenso, los labios apretados, la preocupación dibujada en cada línea de su rostro. Cuando levantó la vista y vio a Rebeca entrar, lo entendió todo sin necesidad de palabras. No hizo falta preguntar. No hizo falta explicaciones. Bastó ver sus ojos hinchados, el rastro de lágrimas secas en las mejillas, la forma en que su cuerpo parecía doblarse sobre sí mismo, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse erguido. Rebeca, susurró, poniéndose de pie de inmediato. Rebeca dio apenas unos pasos más antes de derrumbarse. Se aferró a su madre como una niña pequeña, escondiendo el rostro en su cuello, y entonces el llanto que había contenido durante el camino estalló con una fuerza desgarradora. No era un llanto silencioso ni discreto. Era profundo, entrecortado, casi animal. El llanto de alguien que ha llegado al límite de su resistencia. Su madre la rodeó con los brazos sin dudarlo, apretándola contra su pecho, sosteniéndola con todo su cuerpo, como si pudiera mantener unidos los pedazos que acababan de romperse dentro de ella.
le susurró una y otra vez, acariciándole la espalda con movimientos lentos y constantes. Estoy aquí, ya pasó, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Lo repetía como un mantra, no porque tuviera certezas, sino porque sabía que en ese momento las palabras no necesitaban ser verdaderas. Necesitaban ser refugio. Porque cuando el mundo se cae, cuando el dolor es demasiado grande, lo único que sostiene es la voz de quien te ama sin condiciones. Algunas personas en el lobby miraron de reojo, incómodas, curiosas. A la madre no le importó. A Rebeca tampoco. El dolor no entiende de escenarios. Subieron a la habitación sin prisa. El ascensor subía lentamente, y Rebeca seguía llorando, apoyada en el hombro de su madre, respirando con dificultad, como si cada inspiración le costara demasiado. Su madre no la soltó en ningún momento. Ya en la habitación, el silencio las envolvió. Rebeca se separó apenas, lo suficiente para sentarse en el borde de la cama. Se pasó las manos por el rostro, intentando secarse las lágrimas, pero éstas volvían a brotar una y otra vez. «Háblame», dijo su madre con suavidad, sentándose frente a ella. «Cuando puedas». Y Rebeca habló. Le contó todo sin adornos, sin omisiones. El café, el momento en que se miraron, las manos que se buscaron, la confesión que había guardado durante meses. «Le dije que la amo», dijo con la voz rota. «Y ella me dijo que también, pero...». Se llevó una mano al pecho, como si el corazón le doliera físicamente. «Pero ahora está con alguien más», continuó. «Me dijo que su vida siguió mientras yo no estaba, que no me olvidó, pero que las cosas son complicadas». Su madre cerró los ojos un instante, como si esas palabras también le atravesaran el cuerpo. No dijo nada. No la interrumpió. Solo escuchó, sosteniendo el espacio para que Rebeca pudiera vaciar todo lo que llevaba dentro. «¿Quedaron de verse de nuevo?», preguntó finalmente, con extremo cuidado, midiendo cada palabra. Rebeca negó con la cabeza, lenta, cansada. «No», susurró. «Le di la tarjeta del hotel. Le dije que estaría una semana, que después volvía a Londres. Eso fue todo». Su madre asintió lentamente. Entendió el gesto de inmediato. Entendió la dignidad de esa despedida que no exigía nada, que no presionaba, que dejaba la decisión en manos del amor y no de la desesperación. «Hiciste lo que podías hacer», dijo con suavidad. «Dijiste tu verdad. Eso importa». Rebeca no respondió. Se dejó guiar cuando su madre la tomó del brazo y la acompañó hasta la cama. Se sentó primero. Luego se recostó de lado, encogida, como si el cuerpo buscara protección por sí mismo. Estaba agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente, como si hubiera atravesado una tormenta sin descanso. «Mamá», murmuró con una voz pequeña, vulnerable, casi infantil. «No me dejes sola». «No lo haré», respondió sin dudarlo. «Estoy aquí». Se acostó a su lado, la atrajo con cuidado contra su pecho y comenzó a acariciarle el cabello, despacio, una y otra vez. El mismo gesto de siempre. El gesto que había calmado rodillas raspadas, fiebres nocturnas, miedos de la infancia. Rebeca cerró los ojos, aferrándose a ese contacto como a un salvavidas. Su respiración comenzó a acompasarse lentamente. «¿Recuerdas cuando eras pequeña?», susurró su madre. «Cuando tenías pesadillas y venías a mi cama porque no querías dormir sola». Rebeca asintió apenas, con un movimiento casi imperceptible. Entonces su madre empezó a cantarle, en voz baja, la misma canción de siempre. Aquella que hablaba de calma, de hogar, de un lugar seguro donde nada malo podía pasar. La canción que no había cambiado con los años, aunque todo lo demás sí. Rebeca lloró un poco más, pero esta vez el llanto era distinto. Más suave, menos desesperado. El cuerpo empezó a rendirse, vencido por el cansancio y el calor del abrazo. El dolor seguía allí, intacto, pero ya no estaba sola con él. Mientras la canción llenaba la habitación, Rebeca se dejó ir lentamente al sueño. No era un sueño profundo ni reparador, pero era descanso. Era tregua, y mientras dormía, con la respiración apoyada en el pecho de su madre, una certeza se abrió paso entre el dolor. Aunque el amor de su vida estuviera lejos, aunque el tiempo hubiera sido cruel, no estaba sola. Y en algún lugar de Bangkok, bajo otro techo, otro corazón también lloraba en silencio. Porque el amor no había terminado.
Solo había quedado suspendido, esperando su momento. Capítulo 32. Lo que queda cuando el amor duele. Sarocha salió del café con los pasos inseguros, como si el suelo bajo sus pies ya no fuera del todo firme. El aire de la calle le golpeó el rostro con una brusquedad inesperada, obligándola a inhalar profundamente. Había creído que el encuentro con Rebeca le daría alivio. En cambio, sentía el pecho comprimido, el corazón latiendo con un dolor sordo que no encontraba forma de calmarse. Apenas había avanzado unos metros cuando la vio. Nam estaba apoyada contra una pared cercana, fingiendo revisar el móvil, pero con la atención completamente puesta en ella. En cuanto sus miradas se cruzaron, Nam guardó el teléfono y abrió los brazos sin decir una sola palabra. Sarocha no resistió más. Se lanzó hacia ella, escondiendo el rostro en su hombro, y el llanto que había contenido desde el café se desbordó con una intensidad que la dejó sin aliento. Nam la sostuvo con firmeza, rodeándola por completo, anclándola al presente. «Sabía que necesitarías un abrazo», murmuró Nam, con la voz cargada de ternura. «Por eso me quedé cerca». Sarocha asintió contra su hombro, incapaz de hablar aún. Su cuerpo temblaba, y Nam comenzó a acariciarle la espalda con movimientos lentos, conocidos, como tantas otras veces en que la había visto romperse en silencio. «La vi salir», añadió Nam con cuidado. «Vi a Rebeca. Salió llorando, se veía muy mal». Esas palabras fueron el golpe final. Sarocha rompió a llorar aún más fuerte, como si el dolor de Rebeca se le hubiera incrustado en el pecho. «No quería hacerle daño», susurró entre sollozos. «Nunca quise que esto terminara así». Caminaron despacio hasta un banco cercano. Nam la ayudó a sentarse y no la soltó en ningún momento. Esperó. Siempre sabía cuándo hablar y cuándo callar. Cuando Sarocha por fin pudo respirar con un poco más de calma, comenzó a contarle todo. La voz le temblaba, pero necesitaba decirlo en voz alta, hacerlo real. El día que viajó a Londres, empezó. Ese mismo día tuvo un accidente. Casi muere Nam. Nam abrió los ojos, completamente sorprendida. ¿Qué? Estuvo en coma casi 6 meses, continuó Sarocha. Cuando despertó había perdido los recuerdos de los últimos 10 años. De todo. De mí. De nosotras. Nam se llevó una mano a la boca, incrédula. La historia era demasiado cruel para asimilarla de inmediato. Después vinieron los dolores de cabeza, los desmayos, la hospitalización, siguió Sarocha. Y cuando empezó a recordar, decidió buscarme. Cruzó medio mundo para llegar hasta aquí. Nam sintió un nudo en la garganta. No conocía a Rebeca, pero en ese momento no pudo evitar sentir una profunda compasión por esa mujer a la que la vida había golpeado sin piedad. «Pobre», susurró. «Pobrecita». Sarocha bajó la mirada, apretando las manos sobre su regazo. «Me dijo que me amaba», añadió en voz baja. Nam la miró con atención. «¿Y tú qué le respondiste?» Sarocha cerró los ojos un instante antes de responder. «Le dije la verdad, que yo también la amo, que no dejé de amarla nunca, ni un solo día, pero que las cosas han cambiado, que ahora hay alguien más en mi vida». Nam asintió lentamente, sin juzgarla. ¿Cómo reaccionó? «Lo respetó», respondió Sarocha con la voz rota. «Me deseó felicidad y se fue. No me pidió nada. No me reclamó nada. Solo me dejó la tarjeta de su hotel. Dijo que en una semana vuelve a Londres». El silencio cayó entre ellas, pesado, lleno de todo lo que no podía arreglarse con palabras. Nam la abrazó de nuevo. «Hiciste lo que pudiste», le dijo con suavidad. «Fuiste honesta. Eso no es poco». Pero Sarocha no respondió, porque ser honesta no hacía que doliera menos. Se dirigieron a la casa de Sarocha. Nam la acompañó hasta la entrada y se quedó allí, indecisa, con una mano aún apoyada en el marco de la puerta. «¿Puedo quedarme contigo?», le ofreció con suavidad. «No tienes que pasar esto sola». Sarocha la miró. En sus ojos había gratitud, pero también una determinación triste, serena, casi resignada. «Gracias», respondió, «pero necesito estar sola. Necesito pensar. De verdad». Nam la observó unos segundos más, evaluando si insistir, si romper ese muro que Sarocha levantaba cuando algo la desbordaba. Pero la conocía demasiado bien. Sabía que había batallas que no admitían compañía, decisiones que solo podían madurar en el silencio.
Llámame si me necesitas, dijo finalmente, con la voz cargada de afecto. Lo haré, respondió Sarocha, sincera. Nam se marchó, y el sonido de sus pasos alejándose fue lo último que quedó antes de que la casa volviera a sumirse en una quietud absoluta. Sarocha cerró la puerta con cuidado y apoyó la espalda contra ella. Sus piernas cedieron lentamente, como si por fin el cuerpo se permitiera rendirse. Se dejó caer hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas recogidas y la mirada perdida en algún punto indefinido del pasillo. La casa, que normalmente le ofrecía refugio y estabilidad, ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Cada habitación parecía recordarle que nada estaba en su sitio, que algo se había desplazado dentro de ella. Pensó en Rebeca, en aquel amor repentino y desbordado que había llegado a su vida como un verano imposible de olvidar, en la forma en que se habían reconocido sin necesidad de promesas, en las risas compartidas, en las noches que parecían no tener fin, en la intensidad con la que se habían amado sin pensar en el mañana, creyendo que el tiempo siempre estaría de su lado. Pensó en todo lo que no pudieron vivir, en los planes que quedaron suspendidos, en las palabras que nunca llegaron a decirse. El tiempo y la tragedia se habían interpuesto de una forma cruel, absurda e injusta. Sintió rabia, no contra Rebeca, no contra sí misma, sino contra la vida, contra ese accidente absurdo que lo había cambiado todo, contra la ironía de reencontrarse, justo cuando parecía que ya había aprendido a seguir adelante. Luego, inevitablemente, pensó en su bondad silenciosa, en su manera de estar sin invadir, de acompañar sin exigir, en su paciencia infinita, en su respeto, en la forma en que había construido un lugar seguro a su lado. No había llegado como un incendio, sino como un hogar. Pensó en su apoyo constante, en su lealtad, en la tranquilidad que le ofrecía, en cómo la había sostenido cuando ella misma no sabía muy bien cómo hacerlo. No merecía ser herido. No merecía pagar por un pasado que no le pertenecía. No merecía convertirse en daño colateral de un amor que había regresado sin pedir permiso. Sarocha se levantó lentamente y caminó hasta la habitación. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Se sentó en la cama y se abrazó a sí misma, como si intentara contener el torbellino que llevaba dentro, como si pudiera sostenerse cuando todo amenazaba con romperse. No puedo hacerle daño, susurró en la oscuridad. A ninguno. La frase quedó flotando en el aire sin respuesta. Las lágrimas volvieron a caer, silenciosas, constantes. No eran explosivas, sino agotadas. Lágrimas de quien ha luchado demasiado y aún no ve una salida clara. No había una decisión aún. Solo dolor, amor y miedo entrelazados de una forma que resultaba imposible de separar. Se recostó sin siquiera quitarse la ropa, con el cuerpo encogido, abrazando una almohada como si fuera un ancla. El llanto fue apagándose poco a poco, sustituido por una tristeza profunda, densa, que le pesaba en el pecho. Esa noche se quedó dormida llorando, con el corazón dividido entre lo que fue, lo que es y lo que podría haber sido. Y mientras el sueño la vencía, una pregunta sin respuesta quedó suspendida en el aire, latiendo al mismo ritmo que su corazón cansado. ¿Qué debía hacer? Quedarse con lo seguro, lo conocido o con quien la volvía loca, quien la hacía vibrar. El silencio de la casa no respondió. Pero en esa quietud, en ese dolor sin resolver, el conflicto acababa de comenzar. Capítulo 33. Confusión. El amanecer llegó sin pedir permiso, filtrándose por las cortinas del dormitorio de Sarocha como una luz tímida, casi culpable. No había dormido bien. Había pasado la noche entrando y saliendo de un sueño inquieto, con imágenes confusas de Rebeca, de risas antiguas, de despedidas que aún dolían. Al abrir los ojos, lo primero que sintió fue un peso en el pecho, una fatiga emocional que la dejaba sin fuerzas, incluso para levantarse. No tenía ánimos de nada. Su teléfono vibró varias veces sobre la mesa de noche. Primero fue luego Nam. Después otra vez. Sarocha miró la pantalla sin tocarla, dejando que las llamadas se perdieran en el silencio del departamento. No quería hablar. No podía explicar nada. No tenía respuestas que ofrecer. Solo necesitaba escuchar una voz. No cualquier voz. La voz que la había acunado cuando era niña.
La voz que siempre había sabido verla incluso cuando ella misma no se entendía. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Abuela», dijo apenas la llamada fue contestada. Del otro lado, la voz cálida y firme de la mujer mayor llegó como un bálsamo inmediato. «Sarocha», respondió. «Te estaba esperando». Esa simple frase bastó para que las lágrimas comenzaran a caer. No hizo falta explicar por qué llamaba, ni justificar la hora, ni disimular la emoción. La abuela siempre había tenido esa capacidad. Entender antes de que las palabras aparecieran. Hablaron unos minutos de cosas simples, de salud, del clima, de banalidades necesarias para tomar aire. Y luego, sin rodeos, Sarocha comenzó a contarle. Le habló de Rebeca. Nunca antes había pronunciado su nombre en voz alta frente a ella, pero no hizo falta. Cuando mencionó que todo aquello estaba contenido en la historia de su última novela, la abuela guardó silencio. Escuchaba con atención, con una calma que no juzgaba. Sarocha le contó del verano, del amor que las había desbordado sin aviso. Le contó del día en que Rebeca viajó a Londres y del accidente. Del coma de casi 6 meses. De la amnesia. De cómo había despertado sin recuerdos de los últimos 10 años de su vida. De cómo lentamente los fragmentos volvieron, y con ellos la necesidad de buscarla. Ayer llegó a mi firma de libros, abuela dijo con la voz rota. Cruzó el mundo para verme. La abuela suspiró del otro lado de la línea. No de sorpresa, sino de comprensión. Eso es valentía, hija, dijo con suavidad. Muy pocas personas serían capaces de algo así. Sarocha cerró los ojos. Me dijo que me ama, confesó. Y yo le dije la verdad. Que también la amo, que nunca dejé de hacerlo. Pero ahora todo es complicado. ¿Por qué?, preguntó la abuela, aunque ya intuía la respuesta. Porque tengo una relación, porque Eng ha sido bueno conmigo, porque me ha sostenido cuando yo no sabía cómo hacerlo. Hubo un silencio breve, profundo. Escúchame bien, Sarocha, dijo finalmente la abuela, con una firmeza amorosa. No debes pensar en nada más que en tu felicidad. No puedes quedarte con alguien solo por agradecimiento. El agradecimiento no sostiene una vida entera. Sarocha tragó saliva. La vida no da segundas oportunidades tan fácilmente, continuó la abuela. Y cuando lo hace, no es para castigarnos, sino para probarnos. No pierdas la oportunidad de vivir un amor extraordinario. Eso no pasa muchas veces. No puedo, susurró Sarocha. Le debo mucho a Eng. La abuela no levantó la voz. No discutió. Dime una cosa, preguntó. ¿Alguna vez le mentiste? ¿Le prometiste amor eterno sabiendo que no podías cumplirlo? No, respondió Sarocha con honestidad. Nunca. Entonces no hay engaño, dijo la abuela. Te conozco, hija. Sé que jamás harías algo con la intención de lastimar a alguien. Pero tu prioridad eres tú, tu verdad, tu felicidad, y por lo que me cuentas, esa joven extranjera sigue siendo parte de ella. Las lágrimas de Sarocha caían sin control, pero por primera vez desde el día anterior, no se sentían solo como dolor. Gracias, abuela, dijo. Gracias por verme. Siempre, respondió ella. Y recuerda, el amor verdadero no se exige, se reconoce. Cuando colgó, Sarocha permaneció varios minutos en silencio, con el teléfono aún en la mano. Su corazón seguía dividido, pero algo dentro de ella había comenzado a ordenarse. Después de la llamada con su abuela, Sarocha permaneció un largo rato sentada en el borde del sofá, con el teléfono aún entre las manos. No había música, no había ruido, solo su respiración, lenta y regular, y la certeza dolorosa pero inevitable de que ya no podía seguir huyendo. Eng no merecía el silencio, no merecía la confusión, no merecía quedarse afuera de una verdad que, aunque no había buscado, lo atravesaba de lleno. Miró la pantalla del teléfono. Varias llamadas perdidas. Su nombre repetido como una súplica muda. Sintió un nudo en la garganta. Cada llamada ignorada había sido una pequeña traición, no por maldad, sino por miedo. Respiró hondo. Una vez, 2 veces, y marcó su número. Eng contestó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Sarocha, dijo. Su voz llevaba una mezcla de alivio y cautela, como quien teme alegrarse demasiado. Necesito hablar contigo, respondió ella, sin rodeos, con la voz baja pero firme.
Puedes venir a mi departamento. Hubo una breve pausa. Apenas unos segundos, pero suficientes para que Sarocha imaginara a Eng cerrando los ojos, preparándose para lo que fuera a escuchar. Sí, dijo finalmente. Voy. Cuando colgó, Sarocha sintió que las piernas le temblaban. Caminó por el departamento sin rumbo, ordenando cosas que no necesitaban orden, acomodando cojines que ya estaban bien. Era una forma torpe de descargar la ansiedad, de retrasar un momento que sabía decisivo. Eng llegó poco más de una hora después. Cuando el timbre sonó, el corazón de Sarocha se aceleró de golpe. Abrió la puerta y lo encontró allí, de pie, con los hombros ligeramente caídos. No sonreía. Sus ojos estaban apagados, cansados, como si ya supiera que algo importante se estaba rompiendo. Entró sin decir mucho. Se quitaron los zapatos por costumbre, pero el gesto se sintió extraño, casi fuera de lugar. Se sentaron frente a frente, dejando un espacio prudente entre ambos. El silencio se volvió pesado, denso, lleno de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. Fue Eng quien habló primero. Sé que te encontraste con el amor de tu vida, dijo, mirándola directo a los ojos. Y quiero que sepas algo antes de que digas nada. Sarocha sintió que el aire le faltaba. Levantó la mirada lentamente, como si ese gesto requiriera un esfuerzo enorme. No me debes nada, continuó Eng. Nada. Te quiero tanto que lo único importante para mí es tu felicidad. Incluso si eso me duele. No quiero amarrarte a mí por pena, por costumbre o por agradecimiento. Sus palabras no tenían reproche. No había rencor. Solo una honestidad cruda que desgarraba más que cualquier grito. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sarocha, pero no las dejó caer aún. Eng siguió hablando con la voz apenas quebrada. Solo te pido una cosa, dijo. Si decides ir hacia ella, ofrécele lo que se merece. Te hizo sufrir durante meses. Eso fue demasiado. Sarocha se levantó de golpe y lo abrazó con fuerza, como si ese gesto pudiera compensar todo lo que no sabía cómo decir. Lo abrazó con el cuerpo entero, con la desesperación de quien se despide sin saber si hay regreso. Eng tardó un segundo en reaccionar, pero luego la rodeó también, sosteniéndola con una ternura dolorosa, silenciosa, profundamente digna. Hay algo que no sabes, dijo ella, apoyando la frente en su hombro, con la voz rota. Rebeca no estuvo ausente porque quisiera. No me abandonó. Estuvo en coma. Perdió la memoria. No tuvo elección. Sintió como el cuerpo de Eng se tensaba apenas. Cerró los ojos. Respiró hondo. Entonces, susurró. Nadie tuvo la culpa. No respondió Sarocha. Nadie. Se separaron lentamente. Eng la miró con una mezcla de tristeza y comprensión nueva, como si esa información hubiera reorganizado algo dentro de él. Gracias por decírmelo, dijo. Eso cambia muchas cosas. No hubo reproches. No hubo escenas. Solo dos personas enfrentando una verdad difícil con la mayor honestidad que podían sostener. Cuando Eng se marchó, Sarocha cerró la puerta con suavidad y apoyó la frente en la madera. El departamento volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de decisiones que ya no podían seguir esperando. Capítulo 34. Donde duele, también crece algo. El hotel estaba envuelto en una calma artificial, de esas que solo existen en los lugares de paso. Rebeca permanecía sentada junto a la ventana, con las cortinas apenas abiertas, mirando una ciudad que no sentía suya. Bangkok seguía viva allá afuera, con su ruido, sus colores, su gente que caminaba sin saber que dentro de esa habitación había un corazón hecho pedazos. Su madre llevaba horas intentando acercarse sin invadirla. Le había ofrecido té, luego comida, después simplemente compañía en silencio. Nada parecía suficiente. Rebeca respondía con gestos mínimos, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, con un cansancio que no era físico sino del alma. Cariño, dijo finalmente su madre sentándose frente a ella. No podemos quedarnos aquí todo el día. No porque esté mal sentirte así, sino porque el dolor, cuando se queda quieto, se vuelve más pesado. Rebeca no respondió de inmediato. Miraba sus manos entrelazadas, como si sostenerlas juntas fuera la única forma de no desarmarse del todo. No quiero, murmuró. No quiero ver nada.
No quiero fingir que estoy bien. No tienes que fingir, respondió su madre con suavidad. Solo salir. Respirar otro aire. Comer algo fuera. Yo invito. Rebeca dudó. Todo en ella quería quedarse encerrada, abrazada a la tristeza como a una única certeza. Pero al final asintió. No por ganas, sino por amor. Porque su madre no merecía otra negativa. Salieron a caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de vida. Vendedores ambulantes, turistas, el aroma a especias y comida caliente flotando en el aire. Todo contrastaba brutalmente con el vacío que Rebeca llevaba dentro. Extrañaba tanto recorrer estas calles, los templos, recuerdo mi infancia y adolescencia. Fui muy feliz en este país, dijo su madre de pronto, intentando sonar ligera. Me muero de ganas de entrar a un templo. El silencio ahí dentro es distinto, reparador y será bueno para ti. Rebeca la miró y asintió de nuevo. Vamos. Caminaron juntas, lado a lado, sin apurarse. En un momento, su madre rompió el silencio con una voz tranquila, casi reflexiva. Las cosas pasan por una razón, aunque no podamos entenderla ahora. Rebeca apretó los labios. Esa frase solía irritarla, pero dicha así, sin consuelo forzado, sonaba diferente. Algún día, continuó su madre, mirarás atrás, y te darás cuenta de que este dolor no fue en vano, que te llevó a algo mejor, tal vez no más fácil, pero más verdadero. Rebeca se detuvo. La miró. Y entonces, sin poder evitarlo, la abrazó con fuerza. Un abrazo largo, necesitado, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese permiso para derrumbarse. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme sola nunca. Su madre la sostuvo con firmeza. Nunca respondió. Jamás. Siguieron caminando. El templo apareció ante ellas poco después, imponente y sereno. Rebeca cruzó el umbral sintiendo algo nuevo. No alivio, no esperanza, pero sí una pausa. Y a veces, eso era suficiente para seguir respirando. A algunos kilómetros de distancia, el departamento de Sarocha estaba en penumbra, aunque todas las luces permanecían encendidas. No era la falta de claridad lo que la envolvía, sino una sensación de encierro que no tenía que ver con las paredes, sino con su propio pecho. El aire parecía más denso de lo normal, como si cada respiración exigiera un esfuerzo consciente. Caminaba descalza de un lado a otro, sintiendo el frío del suelo bajo la planta de los pies, como si ese contacto físico fuera lo único real en medio del caos interno. Se detenía frente a la ventana, luego frente al sofá, luego volvía a caminar, incapaz de quedarse quieta más de unos segundos. La pregunta regresaba una y otra vez, implacable. Debía buscar a Rebeca. O dejarla ir era esta vez la forma más honesta de amar. Pensaba en la distancia que las separaba, en los océanos, en los usos horarios, en los vuelos interminables. Pensaba en cómo sus vidas habían seguido caminos distintos, construyéndose en geografías que no se tocaban. Pensaba en su mirada honesta, en su forma de querer sin exigir, en la herida que aún estaba fresca y que ella no quería agrandar. Y pensaba sobre todo en el miedo de volver a amar sin garantías, el miedo de apostar por algo que podía doler tanto como antes o más. Se sentó en el borde del sofá, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro entre las manos. Permaneció así unos segundos, luego se levantó de nuevo, incapaz de sostener su propio peso emocional. Esto es una locura, murmuró al vacío. Todo esto, yo. No terminó la frase. El timbre sonó de pronto, seco, inesperado, cortando el hilo de sus pensamientos como un golpe de realidad. Sarocha se sobresaltó. Su corazón dio un salto brusco, y durante un segundo pensó en no moverse, en fingir que no había escuchado. Pero sabía. Antes incluso de abrir la puerta, sabía quién era. Nam. Apenas giró la manija. Su amiga se lanzó hacia ella, y la envolvió en un abrazo firme, cálido, sin pedir permiso, sin necesidad de preguntas. Un abrazo de esos que no buscan respuestas, solo sostener. Sabía que necesitarías un abrazo, dijo Nam, con voz suave pero segura. Sarocha apoyó el rostro en su hombro, y dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si en ese gesto se le fuera todo el aire que había estado conteniendo durante días. Sus hombros se relajaron por primera vez desde el café, desde las palabras que aún le dolían en la garganta.
Entraron juntas al departamento. Nam cerró la puerta con cuidado y miró alrededor, leyendo el ambiente con la misma facilidad con la que siempre había leído a su amiga. Eng me llamó, añadió mientras dejaba su bolso a un lado. Me pidió que viniera. Dijo algo así como tal vez ahora necesite tu sabiduría. Nam rió suavemente al decirlo, con una sonrisa que buscaba alivianar el peso del momento. Sarocha dejó escapar una pequeña sonrisa también, cansada, frágil. No sé qué hacer, admitió Sarocha, dejándose caer en el sofá. Siento que haga lo que haga, alguien va a salir herido. Y tengo miedo de equivocarme. Nam se sentó frente a ella, sin prisas, observándola con la paciencia de quien ya conoce la respuesta, pero espera que la otra esté lista para oírla. Has amado a esa mujer desde que la conociste, dijo finalmente, sin rodeos. Desde el primer día. No entiendo cuál es tu duda. Sarocha levantó la vista lentamente, como si esas palabras la hubieran tocado en un punto sensible. La distancia respondió. Nuestras vidas, todo es complicado, Nam. No somos las mismas. No vivimos en el mismo lugar. No sé si... La vida siempre es complicada, la interrumpió con suavidad. Pero no amas a alguien por conveniencia. No amas porque sea fácil o porque encaje perfecto en un plan. La amas porque no puedes no hacerlo. Sarocha bajó la mirada. Esas palabras no le ofrecían soluciones prácticas, pero sí una verdad que le resonaba demasiado fuerte para ignorarla. Nam guardó silencio unos segundos, dejándole espacio, y luego añadió, con una firmeza tranquila: Ve por ella. El corazón de Sarocha dio un vuelco. Sintió literalmente cómo algo se acomodaba dentro de su pecho. No era que el miedo desapareciera, pero ya no ocupaba todo el espacio. ¿Y si todo se desarma?, preguntó en voz baja. ¿Y si al intentarlo pierdo lo poco estable que me queda? Nam sonrió, una sonrisa cargada de experiencia y cariño. Las cosas se irán acomodando solas, dijo. Siempre lo hacen cuando eliges desde el corazón, incluso cuando duele, incluso cuando da miedo. Sarocha cerró los ojos. Por primera vez desde hacía días, el miedo no fue lo único que sintió. Junto a él apareció algo distinto. Una claridad serena, una certeza que no gritaba, pero tampoco dudaba. Rebeca estaba allí. Había cruzado el mundo para verla. Había esperado. Había amado incluso sin recuerdos. Y eso, por sí solo, ya era razón suficiente. El resto, la distancia, el futuro, las decisiones difíciles vendría después. Ahora al fin Sarocha sabía qué hacer. Capítulo 35. Amar. Cuando Rebeca y su madre regresaron al hotel, el cansancio del día se sentía distinto. No era solo físico, era ese agotamiento que llega después de haber sostenido demasiadas emociones sin dejarlas caer. Apenas cerraron la puerta de la habitación de Rebeca. El silencio las envolvió con una calma frágil. El teléfono sonó poco después. Era su padre. Rebeca se sentó en la cama mientras su madre acomodaba unas cosas, y atendió la videollamada. En la pantalla apareció su rostro familiar, tranquilo, atento como siempre. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó él, con esa mezcla de curiosidad y cuidado que solo un padre sabe manejar. Rebeca dudó apenas un segundo. «Llegué tarde», respondió. Él la observó con detenimiento. Notó algo en su expresión, en la forma en que sostenía el teléfono, pero no insistió. Por respeto, por amor. «Lo importante es que estés bien», dijo simplemente. «Ya me contarás cuando quieras». Y el tema quedó allí, suspendido e intacto. Hablaron entonces del templo que habían visitado. Rebeca describió los colores, el olor del incienso, la serenidad que se respiraba entre los muros antiguos. Su madre se acercó y se sumó a la conversación, contando lo mucho que estaba disfrutando la comida tailandesa, recordando sabores que le traían imágenes de su juventud, de un lugar que la hizo feliz, hasta que se enamoró de él. Él sonrió con esa sonrisa que siempre venía acompañada de promesas cumplidas. «Podremos tomar decisiones como mudarnos allí en cuanto me jubile», respondió. «Y falta muy poco, cariño». Además miró a Rebeca con ternura. «Estaremos donde quiera estar nuestra bebé». Rebeca bajó la mirada emocionada. «Richard ya hizo su vida en Estados Unidos», añadió él. «Y nosotros, bueno, iremos donde el corazón nos lleve». Cuando la llamada terminó,
Rebeca se quedó unos segundos mirando la pantalla apagada. Sonrió agradecida. Por su familia. Por ese amor constante que nunca le había fallado, incluso cuando todo lo demás parecía romperse. No sabía que esa noche aún guardaba algo más para ella. El timbre de su habitación de hotel sonó en la quietud de la noche, un sonido firme y persistente que cortó el silencio cargado de emociones en la habitación. Rebeca levantó la cabeza de inmediato, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera escapar. Sabía quién era. Su intuición no necesitaba lógica ni explicación. Sarocha estaba allí. El mundo se redujo a ese instante, y por un momento nada más importó. Ni el cansancio del día, ni el peso del dolor reciente, ni siquiera la distancia que habían soportado. Todo se concentró en la puerta, y en la figura que esperaba al otro lado. Su madre, sentada junto a la ventana con la luz de la calle, filtrándose a través de las cortinas, la observó. No hizo falta ninguna palabra. Su mirada serena y comprensiva lo dijo todo. Había visto esa expresión en su hija muchas veces, el reconocimiento del amor, del anhelo, de la mezcla de miedo y esperanza que te paraliza. Pero también te impulsa. Ve, susurró con suavidad. Ve, cariño. Rebeca asintió apenas, respiró profundo y abrió la puerta. Y allí estaba Sarocha. Tan real, tan cercana, tan imposible de ignorar. No dijo nada al principio. Ninguna de las dos lo hizo. Se miraron y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los ruidos del pasillo se desvanecieron, los edificios lejanos se borraron, el mundo entero desapareció, dejando únicamente la distancia mínima que las separaba y el latido compartido de sus corazones. Sarocha fue la primera en moverse. Dio un paso, tembloroso, casi dudando, y luego otro. La emoción vibraba en su voz cuando finalmente habló. Vine porque no supe no hacerlo, dijo, apenas con un hilo de voz tembloroso. Porque te amo. Y porque no quiero perderte otra vez. Rebeca sintió que un nudo se deshacía en su garganta, y que las lágrimas comenzaban a escapar antes de que pudiera contenerlas. El cuerpo entero reaccionó antes que la mente. Dio un paso hacia adelante, y los brazos se encontraron, rodeándose como si pudieran sostener todo el tiempo perdido, todo el dolor de la separación y todo el miedo que las había acompañado durante meses. Se abrazaron con fuerza, buscando en el tacto la confirmación de que estaban allí, vivas, juntas, intactas. Yo nunca dejé de amarte, dijo Rebeca entre sollozos contenidos. Ni siquiera cuando no recordaba. Algo en mí siempre supo que faltabas tú. Sarocha la sostuvo más cerca, dejando que la respiración de ambas se sincronizara, que los latidos se mezclaran. Sintió el calor de su cuerpo, la suavidad de su piel contra la suya, y supo que este instante era lo que había esperado durante tanto tiempo. Era frágil, era precioso, y necesitaba ser vivido plenamente. La madre de Rebeca se acercó con delicadeza, respetando la intimidad, y tocó el hombro de su hija. No dijo nada, solo sonrió con ternura, como si quisiera aprobar silenciosamente la elección de su hija, y la fuerza del amor que estaba presenciando. Las veo mañana, dijo finalmente, dejando claro que no habría interrupciones. Descansen. Antes de retirarse a su habitación, miró a Sarocha con afecto y le dio un abrazo breve, casi ceremonial, lleno de aceptación y de permiso tácito para que aquel encuentro siguiera su curso. No hacían falta explicaciones. Todo lo que necesitaban estaba allí, en el silencio que quedó tras su salida. Cuando quedaron solas, el silencio ya no era incómodo. Era íntimo, cálido, casi tangible. Se sentaron frente a frente por un momento, mirándose, dejando que cada parpadeo y cada respiración llenara el espacio. La tensión de meses de separación y de incertidumbre pendía entre ellas, y al mismo tiempo la calma de saberse finalmente encontradas se filtraba en cada gesto. Esta vez, susurró Rebeca, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, no quiero promesas vacías. Sarocha tomó su mano, entrelazando los dedos lentamente, con un gesto que era a la vez firme y delicado. Ni yo, respondió. Solo promesas que podamos cumplir. Paso a paso. Aunque no sepamos todo. Aunque el mundo nos obligue a aprender lentamente. Se acercaron más, hasta que sus frentes se tocaron, y compartieron un suspiro que parecía liberar años de dolor contenido. El primer beso fue suave, exploratorio,
como si quisieran asegurarse de que cada gesto, cada roce, era real y no un sueño. Sus cuerpos se encontraron en un abrazo más profundo, lento, consciente. No había prisa, no había urgencia. Cada movimiento estaba cargado de la necesidad de reencontrarse, de reconocerse, de sentir que aquello que habían perdido todavía existía. Los labios se rozaban, las manos recorrían la espalda, los hombros, los brazos. Cada contacto era un recordatorio silencioso de que estaban allí, juntas, y que ese amor había sobrevivido. El tiempo dentro de la habitación dejó de tener sentido. La noche, la ciudad, incluso las luces del hotel se difuminaron. Todo lo que importaba era la respiración compartida, los cuerpos cálidos y los corazones latiendo al unísono. Había ternura en cada gesto, en cada roce, en cada suspiro que escapaba entrecortado. Hicieron el amor no desde el impulso, sino desde la elección consciente, desde la delicadeza, desde la certeza de que no podían permitir que el tiempo ni las circunstancias volvieran a separarlas. Cada instante estaba cargado de reverencia hacia lo que compartían. Cada mirada, cada caricia, cada suspiro era un voto silencioso de que esta vez no dejarían que nada ni nadie las apartara. Cuando finalmente se quedaron dormidas, entrelazadas, el mundo alrededor desapareció por completo. El silencio de la habitación se volvió cómplice de su unión. Ya no había palabras vacías ni promesas incumplidas. Había decisiones, elecciones conscientes, amor decidido, y un futuro que, aunque incierto, comenzaba allí, en ese abrazo, en ese beso, en esa certeza compartida. Por primera vez en mucho tiempo, ambas respiraron con alivio. El amor que había sobrevivido a la distancia, al tiempo, al dolor, estaba finalmente donde debía estar, entre sus brazos, en sus corazones y en sus vidas. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo afuera, dentro del hotel, un hogar se construía de nuevo, silencioso, paciente, indestructible. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.